Buenas noches, mi nombre es Marco Monti y soy abogado por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y actualmente me desempeño como asociado en el estudio DES Casa Hierro en el área corporativa. Entre las especialidades de mi praxis diaria se encuentra el derecho bancario y precisamente con este campo, Dimensión Mercantil me ha invitado a absolver algunas consultas respecto a la ley 31.143, la ley que protege de usura a los consumidores del servicio financiero. Y en este sentido quedo atento a las preguntas de nuestros amigos de Dimensión Mercantil para poder ayudar a comprender un poco cuál es la repercusión jurídica y económica de la citada norma. Respecto a la primera consulta de cómo ha influenciado en la regulación de las tasas de interés la entrada en vigencia de la ley 31.143, debemos partir por tener en cuenta que antes de la entrada en vigencia de esta norma, podríamos decir que la regulación de las tasas de interés se encontraba bajo dos grandes regímenes. Un régimen aplicable a las empresas del sistema financiero que les permitía a estas fijar con absoluta libertad sus tasas de intereses activas o pasivas. Cuando me refiero a activas, me refiero a las tasas de interés que cobran en los créditos, financiamientos que colocan, y cuando me refiero a tasa pasiva, me refiero a la tasa de interés que paga la empresa del sistema financiero a los ahorristas, por ejemplo, ¿no? Pero en este régimen se establecía excepcionalmente que el Banco Central de Reserva podía establecer ciertos topes, pero esta facultad de Banco Central de Reserva siempre enmarcada en un contexto macroeconómico, cuando quería regular la cantidad de dinero en el mercado, cuando al criterio del Banco Central de Reserva era necesario reducir o aumentar el dinero que circula en el país, ¿no? Y el segundo régimen es el régimen aplicable a las personas naturales o jurídicas que no tienen la condición de empresa del sistema financiero, ¿no? Por ejemplo, si un amigo le pide un préstamo a usted, usted no podría cobrarle una tasa de interés por encima de la que establece el Banco Central de Reserva, ¿no? Entonces, estos dos regímenes han sufrido una modificación, y específicamente la modificación con la entrada en vigencia de la ley 31.143 se ha producido en el primer régimen, en el régimen aplicable a las empresas del sistema financiero, porque de alguna manera ha producido que este régimen se subdivida. Ahora ya no hay una absoluta libertad de las entidades del sistema financiero para fijar tasa de interés, sino que en determinados créditos, que son los créditos de consumo de bajo monto y los créditos para la micro y pequeña empresa, tiene que observar necesariamente las tasas de interés que el Banco Central de Reserva le indique de manera semestral en una circular a las entidades del sistema financiero. Y además existe el subrégimen de absoluta libertad de fijar tasas en otro tipo de crédito, como podría ser un crédito corporativo o un crédito a la gran empresa, ¿no? Entonces, para resumir, con la entrada en vigencia de la ley 31.143, el primer régimen de tasa de interés aplicables a las entidades del sistema financiero ha sufrido una división. Vemos que desde la entrada en vigencia de esta norma, las empresas del sistema financiero van a tener que observar topes que les diga el Banco Central de Reserva en los créditos de consumo de bajo monto y créditos para la pequeña y microempresa. De lo contrario, estarían incurriendo en un delito de usura. Y además se genera otro subrégimen de absoluta libertad para fijar su tasa en otros créditos para otros sectores como la gran empresa, la mediana empresa o corporaciones, etcétera, ¿no? Respecto a la segunda consulta,
me voy a remitir a las opiniones vertidas por la SBS y el Poder Ejecutivo, en la cual establece que el tope a la tasa de interés en los créditos de consumo y los créditos para la micro y pequeña empresa va a traer como consecuencia la limitación del acceso al crédito a los sectores, digamos, más riesgosos para contratar un crédito, ¿no? Recuerden que cuando uno solicita un crédito, la entidad financiera fija la tasa de interés que te cobra en base a varios factores. Uno de esos factores es el riesgo de crédito que representa el cliente, o sea, qué tan posible es que el cliente pague. A mayor posibilidad que el cliente no pague, el componente se eleva y por lo tanto la tasa de interés también se eleva, ¿no? Porque lo que quiere la entidad financiera de cierta manera es cobrar lo antes posible la mayor cantidad del préstamo y de los intereses para que ante un eventual default del cliente haya recuperado gran parte del capital y obtenido una ganancia, ¿no? Entonces, lo que nos dice la SBS y el Poder Ejecutivo es que como se está poniendo una tasa de interés, un tope a la tasa de interés, por ejemplo, si yo, entidad del sistema financiero, digo que el señor Marco Monti es un cliente muy riesgoso y que por lo tanto a él correspondería asignarle una tasa de interés del 15%, pero la ley me permite solo cobrar hasta el 10%, ya no le voy a prestar al señor Marco Monti porque no me es atractivo prestarle, y de esa manera el señor Marco Monti no va a poder acceder al crédito y se va a ver excluido del sistema financiero y de repente forzado a irse a los prestamistas paralelos que no están sujetos en teoría están sujetos a una tasa pero no la respetan, ¿no? Y cobran intereses usureros y sus métodos de cobro son hasta cierto punto ilícitos, ¿no? Porque implican amenazas o incluso algún posible atentado contra la integridad física de las personas. En el tema de los MIPES, en realidad el problema va a presentarse con las nuevas MIPES, ¿no? Con las MIPES que quieran de alguna manera introducirse en el mercado financiero, solicitar un crédito, que recién inicien operaciones y necesiten un capital, por la razón hace un momento explicada, ¿no? Que al establecer un límite en la tasa de interés no permite que la empresa, el sistema financiero, juegue con el componente de riesgo para determinar la tasa de interés, ¿no? Entonces, si financieramente a la empresa, el sistema financiero, no le es atractivo prestarle a la MIPE porque es una empresa muy riesgosa, ¿no? Porque no tiene, digamos, historial crediticio que la respalde, recién está iniciando operaciones y no hay una forma de determinar que es buen pagador, lamentablemente se va a ver excluido un poco a estas empresas del acceso al financiamiento. En realidad, respecto a la afectación de la libre competencia, va a depender mucho de la perspectiva que tengamos respecto a este concepto, ¿no? Ya el Tribunal Constitucional ha emitido algunas sentencias en las cuales define a la libre competencia, digamos, como la posibilidad de o sea, no solamente de acceder al mercado y poder ofrecer bienes y servicios, sino también la posibilidad de autodeterminar las condiciones en las cuales yo presto esos bienes y servicios sobre la base de la ley de la oferta y la demanda, ¿no? Y que esta posibilidad de que los privados autodeterminen, autorregulen cómo se interrelacionan comercialmente, no se vea influenciado por alguna decisión estatal que restrinja esta libertad o alguna anomalía en el mercado
que empodere a cierto grupo e impida que la libertad de competencia se desarrolle en una situación normal. Ahora, definitivamente hay que tener en cuenta que con la entrada en vigencia de esta norma va a afectar a empresas del sistema financiero que se dedican más a los créditos a la micro y pequeña empresa, ¿no? Porque al desincentivar la colocación del crédito, lo que va a hacer es que no coloquen sus recursos o no obtengan una utilidad. Entonces, si son empresas especializadas en la micro y pequeña empresa o en el sector consumo, lo que va a determinar es que a la larga salgan del mercado porque van a comenzar a tener una disminución en su rentabilidad, a diferencia de una empresa de sistema financiero grande, un gran banco, en el cual, digamos, ellos pueden abstenerse de prestarle a una MIPE, pero esos fondos los pueden destinar a un sector en el cual no sea aplicable este tope de tasas, por ejemplo, a una empresa corporativa. Es decir, las empresas del sistema financiero más grandes tienen mayor posibilidad de recanalizar sus recursos a los sectores que no se ven afectados con este tope de interés, ¿no? Entonces, por esa parte podría argumentarse que a la larga esta norma perjudica a cierto sector de la empresa, del sistema financiero, ¿no? Y además también modifica las condiciones para las MIPES que quieren entrar al mercado, ¿no? Porque de alguna forma se les está excluyendo de poder acceder al crédito. Y respecto a la posibilidad, si cabe una acción de inconstitucionalidad, si asumimos la perspectiva antes comentada, sí podría iniciarse una acción de inconstitucionalidad, porque recordemos que este proceso está destinado a cuestionar la eficacia de la norma con rango de ley que contravenga en forma o fondo la Constitución. Entonces, si nuestra concepción de libre competencia es la que hemos comentado hace un momento, que es la de no alterar las condiciones en las cuales los privados desarrollan su actividad comercial y se vinculan bajo la ley de la oferta y de la demanda, podríamos argumentar de que a la larga sí va a haber una afectación para cierto sector de empresas del sistema financiero y para las mismas MIPES, ¿no? Porque con la intervención del Estado se va a impedir que un agente que necesita recursos pueda acceder a ellos y otro que necesita colocarlos para obtener una ganancia, una utilidad, también deje de percibir eso. Entonces, considero que bajo esa perspectiva sí sería posible iniciar una acción de inconstitucionalidad, pero finalmente recuerden que también la interpretación de las instituciones jurídicas va a depender mucho de la óptica del operador jurídico que la analice, ¿no? Realmente quisiera concluir esta entrevista haciendo un llamado a los legisladores, porque a veces los legisladores enfocan el problema solo desde un punto de vista jurídico y pierden también una perspectiva sociológica y económica del fenómeno. La norma jurídica finalmente regula comportamiento humano y el comportamiento humano se mueve en distintos campos, en el campo económico, en el campo sociológico. Y también un llamado de atención al Ejecutivo, porque, digamos, si la finalidad de la norma es evitar, vamos a asumir con buena intención, que los consumidores financieros, digamos, con menos recursos, se vean afectados por intereses muy altos, lo que debería hacer el Ejecutivo también es brindar una alternativa para poder mejorar esas condiciones de acceso de crédito a las personas, ¿no? Como hemos dicho, la tasa de interés en gran medida se fija en función al riesgo que representa el cliente para la entidad financiera, pero ese riesgo se puede
disminuir, neutralizar con algunas instituciones como por ejemplo garantías. Entonces, ¿por qué el Estado, así como lo ha realizado en este caso para el contexto nacional y mundial que se ve por el COVID, que ha creado programas de garantías, no establece un programa de garantías perenne para las microempresas que sean, digamos, contribuyentes buenos, y de esta forma también incentivas la formalización? ¿O por qué el Estado no ofrece una tasa de impuesto a la renta menor para las entidades financieras que le presten a estas MIPES o establezcan tasas de interés, digamos, con ciertos beneficios para personas que pasan por alguna dificultad económica? O sea, también, o sea, no solamente es una respuesta a, digamos, a una norma que carece de sustento técnico, es oponer por oponer, sino también demos una solución, ¿no? Entonces, creo que deberían juntarse el Ejecutivo, el Legislativo, SUNAT, la Superintendencia de Bancos de Seguros, y ver una salida que pueda favorecer finalmente al ciudadano, quien es el centro realmente de toda regulación, ¿no? Muchas gracias.